Bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a Iglesia Casa de Oración. Sean todos bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga ahí en sus hogares, donde usted se encuentre. Amén. Ha sido una semana de bendición. Hemos estado en diferentes actividades, así que le rogamos disculpas. El sábado pasado no estuvimos transmitiendo a las 5 de la tarde como normalmente lo hacemos los sábados, porque tuvimos diferentes actividades, amén, en la iglesia, y fue de mucha bendición. Así que si usted quiere verlos, ahí están los videos en el Facebook, en la página de la iglesia, Iglesia Casa de Oración. Y también hubo transmisión el día sábado, entonces por eso no lo transmitimos, lo que normalmente transmitimos los días sábados a las 5 de la tarde. Así que le rogamos disculpas, pero ya estamos aquí. Así que Dios les bendiga a todos. Vamos a seguir con una segunda parte del tema del reino de Dios. Amén, el reino de los cielos. Así que preparen su Biblia, ahí todos los hermanos de Iglesia Casa de Oración, preparen su Biblia y vamos a estar en Mateo 6:10. Así que vayan por favor ahí, Mateo 6:10, aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Aquí el Señor nos está enseñando un modelo de oración, ¿verdad? Todo conocido por todos nosotros. Es uno de los textos más conocidos de la Escritura por creyentes y no creyentes, por personas que están conscientes de qué significa esa Escritura, ¿verdad? Conocida como el Padre Nuestro, y personas que no están conscientes de lo que están hablando, pero muchas lo recitan, lo repiten de una manera sin conciencia, sin entender lo que están hablando, ¿verdad? Como un amuleto muchas veces se usa la oración del Padre Nuestro, pero cuando el Señor nos dio este pasaje, es una oración modelo, pero en ella está una petición que nosotros los creyentes debemos de hacer constantemente, y está en el verso 10, que usted dice, empieza desde el 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, una de las oraciones claves que nosotros debemos de hacer como creyentes, como personas nacidas de nuevo, ¿verdad? Que ya vemos el reino de Dios y que ya entramos en el reino de Dios y que ya el Rey está en nuestros corazones, Jesús, que es el Rey de ese reino. Una de las oraciones que nosotros debemos de hacer constantemente, y el Señor nos sugiere que lo hagamos a diario, es venga tu reino. ¿Qué significa esa expresión? Venga tu reino. Bueno, significa de que le estamos pidiendo al Señor, trae el sistema de gobierno del cielo a la tierra. Eso es. Venga tu reino es, Señor, gobiérnanos. Señor, sé tú el Rey de ese momento. Ya, Señor, manifiesta tu reino de una manera física, de una manera, ya, Señor mío, que ya lleguen los tiempos, Señor, que ya pasemos a ese nivel en el que el Señor va a ser el Rey en la tierra, ¿verdad? Ese reinado milenial que la palabra habla, y después de la eternidad, el reinado celestial, el reino de los cielos. Así que nosotros, en la oración que nosotros hacemos diario, el Señor nos recomienda pedir al Señor que venga su sistema de gobierno a nosotros de una manera permanente, de una manera en la que nosotros podamos vivir en Él, con Él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa el reino, venga tu reino. Venga tu reino también significa salvación, venga tu salvación en este momento. Venga tu reino significa venga tu justicia, venga tu paz, venga tu enseñanza, venga el conocer tus preceptos, el conocer tu salvación. Eso significa venga el reino de los cielos. Entonces, todo lo que implica, todos los beneficios que implica tener el reino, todos los beneficios que implica tener la salvación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos venga tu reino, estamos invitándolo a que venga a la casa de nosotros, lo estamos invitando a que venga a nosotros mismos, lo estamos invitando a que venga a nuestro entorno, donde nosotros nos movemos, le estamos invitando a que venga
a todas aquellas personas que puedan aceptar el reino de Dios. Amén. En el tema anterior estuvimos hablando de que el reino de Dios está en determinada etapa hoy en día, ¿verdad? Y los que aceptan a Cristo están aceptando el reino de Dios. Miremos, por ejemplo, un ejemplo que está en Mateo 13:44. Ahí mismo, Mateo, solo unas 2-3 páginas adelante. Mira cómo dice Mateo 13:44. Vamos a leerlo ahí. Mateo 13:44. Mira cómo dice. Vamos a leerlo del 36. 4:4 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, el reino de los cielos para muchas personas está oculto, ¿verdad? Para muchas personas les pasa desapercibido, porque Jesucristo dijo: el reino de los cielos no se va a decir aquí está o está allá o vamos, no, porque ahorita no es la manifestación del reino, mientras nosotros estemos en este tiempo donde el pecado reina, donde la maldad está a la orden del día, donde el príncipe de este mundo es el diablo, donde el Dios de este siglo es Satanás. Entonces no puede manifestarse físicamente el reino de Dios en este tiempo, en medio de nosotros. No puede, no es imposible, en el sentido de que el ser humano, más adelante lo vamos a ver, no está apto para recibir el sistema de gobierno de Dios. Amén. Entonces, pero ¿dónde está? ¿Está al alcance de nosotros el reino de Dios? Sí. ¿Está entre nosotros el reino de Dios? Sí, por medio del Evangelio. Entonces mira cómo dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Entonces el hombre, la única manera para ver el reino de Dios, como dice la palabra, es que tiene que nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede, el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Y el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para nosotros poder ver el reino de Dios es necesario hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, como dice la palabra, que Dios manda a que en todo lugar y en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan, ¿verdad? Entonces, y el Señor le dice: arrepentidos y convertidos y se borrarán vuestros pecados y vendrán tiempos de refrigerio, tiempos de paz con Dios, tiempos de justicia de Dios, la justicia de Dios. Por eso dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino paz, gozo, justicia de Dios. Entonces, porque nosotros ya una vez que venimos al Señor, descubrimos ese reino que está operando, que está avanzando en el corazón de los creyentes, ¿verdad? Y en la evangelización está avanzando el reino de Dios siempre, en constante avance, formando a los gobernantes de ese reino y, ¿verdad? Como dice la Escritura, que seremos reyes y sacerdotes de Dios. Entonces, el reino de los cielos está avanzando. Entonces, cuando nosotros encontramos ese reino, o más bien el Señor lo revela a nosotros, pasa lo siguiente. Mira lo que dice aquí. Dice: y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, cuando nosotros encontramos ese reino, que es el Evangelio, es el Rey que viene a vivir en nosotros, cuando nosotros encontramos eso, pasa lo siguiente: nosotros estamos dispuestos a vender, como dice la parábola, a vender todo lo que poseemos. ¿A qué se refiere? Se refiere a despojarnos de todas aquellas cosas que hacen o que no permiten que nosotros podamos ver ese reino. El odio, el resentimiento, la ira, la contienda, hechicerías,
todas las obras de la carne, como dice Gálatas 5:19. Más adelante lo vamos a cotejar, ese pasaje. Entonces, cuando nosotros nos desprendemos de todas esas cosas, es que podemos adquirir el reino de los cielos en nuestro corazón. Entonces, el reino de los cielos habita en nosotros. Nosotros estamos siendo formados por el Señor para que podamos vivir en esa armonía futura, ¿verdad? Para que podamos gozar de ese sistema, de esa sociedad futura, de ese sistema que el Señor quiere hacer con su creación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que habla, y este hombre, ¿verdad?, encuentra ese campo, anda trabajando en ese campo y encuentra el tesoro. Y entonces contento va, lo esconde nuevamente y vende todo lo que tiene. Entonces, para el cristiano, cuando estamos entendidos de que el reino de los cielos es total en nuestra vida, es literal, es como que nosotros encontramos un tesoro y estamos dispuestos a dejar cualquier cosa por mantener ese tesoro. El asunto es el siguiente, que ese valor solo se lo podemos dar cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros hicimos un cambio de vida, cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer la doctrina de Cristo. Entonces, es en ese momento cuando nosotros le damos valor al reino de los cielos, o sea, a la palabra, o sea, ese tesoro escondido, que viene una revelación en nuestra vida. Cuando nuestro sistema es bloqueado y comienza a ser desbloqueado por el Señor, por usar una palabra contemporánea. Entonces nosotros somos desbloqueados y empezamos a ver y empezamos a entender y a aprender a valorar verdaderamente lo que tiene valor. Pero mientras que nosotros estamos con esa venda, el ser humano está con esa venda, nunca le va a dar importancia a lo que es los asuntos del reino, o sea, la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cuántas personas tienen una Biblia en su casa? Pues, todas las personas. Pero ¿cuántas personas verdaderamente valoran la palabra de Dios como un verdadero tesoro y lo podrían poner por encima de cualquier riqueza sobre la faz de la tierra? Entonces, cuando la palabra nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, entonces, ¿qué es lo que tiene más valor? Toda la tierra y todos sus minerales que están ahí, todo eso va a ser destruido al final de los tiempos. Dice que la tierra huyó de la presencia del Cordero. Dice que los cielos serán quemados. Dice que se recogerán como un pergamino. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente tiene valor? Porque cuando las personas se mueran, independientemente tengan todas las riquezas que tengan o hayan adquirido, no se pueden llevar nada. Entonces, todo lo que ellos adquirieron vuelve a quedar aquí en la tierra. Nadie se lleva nada, ni nadie trae nada a ningún sitio. Entonces, pero dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán. Entonces, ¿cuánto valdrá la tierra? Con todos sus minerales que hay, ¿cuánta riqueza habrá en toda la tierra? Minerales que todavía no han sido extraídos de la tierra. Todas las posesiones y todas las riquezas que tienen todos los hombres, si las pudiéramos poner juntas todas las riquezas. Por ejemplo, imagínate la riqueza que tiene Elon Musk, la riqueza que tiene Carlos Slim, la riqueza que tiene Bill Gates, la riqueza que tienen toda la gente poderosa de la tierra que han adquirido, todas las riquezas de los diferentes gobiernos del mundo, todas las riquezas que todavía no han sido extraídas de la tierra, todos los minerales, ¿verdad? Todo lo que existe. Si lo pudiéramos poner junto, ¿cuánto valdrá eso? ¿Cuál será el valor de la tierra? No lo sabemos, pero el cielo y la tierra pasarán, entonces todas las riquezas van a desaparecer un día, se van a esfumar, van a ser nada en la historia. Entonces, cuando nosotros encontramos el reino de los cielos, verdaderamente encontramos lo que realmente tiene valor. Amén. Entonces, ese es el tesoro que habla la Escritura, el sistema de Dios, la enseñanza de Dios, la formación de Dios que Dios tiene para nosotros.
Entonces, pero hacer esa transición de poder entender y valorar lo que realmente tiene valor, aunque nosotros lo digamos, aunque nosotros lo proclamemos, pero llegar a ese nivel de madurez de entender que lo que realmente tiene valor es la Escritura, es Dios en nosotros, eso toma tiempo para llegar a ese conocimiento y poder valorar realmente eso. Amén. Por eso es que las personas no valoran la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay el entendimiento. Entonces, ese es el punto. Por eso es que este hombre llegó a ese entendimiento y vendió todo lo que tenía, todo su anhelo, todos sus deseos, toda su voluntad, todo lo que tenía, porque ¿qué nosotros podemos dar para poder comprar esto, lo que realmente tiene valor? Nada. Entonces es una parábola que nos dice de que nosotros, para poder entender, a valorar lo que realmente tiene valor, lo que es de Dios, que es el reino de Dios y su justicia, que es Cristo en nosotros, que es la palabra de Dios que nos forma, que nos transforma. Entonces, para nosotros poder llegar a valorar eso, tenemos que quitar todo aquello que nos bloquea el entendimiento y no nos deja ver verdaderamente la verdad de Dios. El odio, el resentimiento, la ira, la contienda, la enemistad, la fornicación, el adulterio, la hechicería, la brujería, la codicia. Todo eso, entregarlo en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser desbloqueados y ver verdaderamente la gracia de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, a eso se refiere este pasaje. Para poder ver el reino de Dios, para poder entender los propósitos de Dios. Entonces, es imposible, amados hermanos, que el hombre, por el hombre, se gobierne a sí mismo. Dios lo ha dejado al hombre que se gobierne, o sea, la gobernanza del hombre hacia el hombre. Vamos a ir a Génesis capítulo 11, para ver de nosotros desde los inicios, amén, desde los inicios del hombre. Miremos, por ejemplo, Génesis capítulo 11, verso 1. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Está hablando de la Torre de Babel. ¿Ya has leído la Torre de Babel? Espero que sí. Entonces mira cómo dice el texto. Está en Génesis capítulo 11. Mira cómo dice. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos a edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Póngale atención a eso. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Entonces, había una orden de parte del Señor, henchid la tierra, o sea, reproduzcanse por toda la tierra, ocupen toda la tierra. Entonces, Dios le asignó al hombre la tierra. O sea, Dios le dio la capacidad al hombre
y le entregó la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros administremos esta tierra. Pero desde el inicio nosotros fallamos. ¿Cuál fue el problema que entró en nosotros? El pecado. Sin embargo, Dios no nos quitó la tierra. Sin embargo, Dios no nos tiró. Entonces, desde entonces el hombre trata de gobernarse a sí mismo. Gobernanza del hombre hacia el hombre, o del hombre por el hombre. Pero siempre el hombre ha manifestado sus mismas inquietudes. No le basta la tierra y entonces comienza a ver el cielo. ¿Ya? Desde ese momento, de los tiempos de Babel, ahí empieza lo que es la industria. Los hombres ya comenzaron a coser ladrillo, ya comienza el proceso, ya comienza diferentes ideologías, diferentes pensamientos. Ahí inicia la conquista espacial. El hombre comienza a ver hacia arriba con la torre de Babel. Entonces construyamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Amén? Entonces el hombre todavía no soluciona los problemas que tiene en la tierra y está viendo para arriba. Está viendo más y más y más y más, con ese espíritu de poseer, con ese espíritu de tomar, con ese espíritu de dominar, con ese espíritu de controlar, con ese espíritu de sentarse a gobernar y dominio sobre los demás. Entonces, posesión sobre los demás. Entonces, y ese orgullo, ¿verdad? Ese orgullo. Entonces, estamos conquistando hasta el día de hoy el espacio, ¿verdad? Entonces, desde ese tiempo empieza lo que es la industria, lo que es el modernismo, lo que es el desarrollo, lo que es la conquista del espacio, todo eso es propio del hombre, olvidándose de aprender a gobernar lo que está aquí abajo. Jesucristo se los dijo a aquellos. Si las cosas de la tierra no las entienden, ¿cómo te voy a enseñar las de los cielos? ¿Por qué? Porque precisamente el hombre no ha aprendido. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza caída en el hombre que por lo general no quiere ser gobernado por Dios. Rechaza, ¿verdad? Aunque le gustan las cosas que tiene, aunque le gustan las cosas que su Creador le ha dado, pero no quiere la gobernanza de Dios. Entró la rebeldía en el hombre y no quiere, rechaza. Él quiere gobernarse, él quiere en su intento hacer las cosas por su propia manera, y lo hemos demostrado en los 6.000 años que tenemos sobre la faz de la tierra, que no hemos podido, ni vamos a poder. ¿Por qué? Porque el hombre fuera de Dios no puede hacer nada, porque el hombre fue diseñado para que Dios viva en el hombre. Amén. Entonces, sin Dios nosotros estamos incompletos. Es imposible. El hombre no va a poder funcionar si no tiene a Dios dentro de sí. Amén. Entonces, todas las personas y los casos de hombres que han gobernado o mujeres que han gobernado determinadas sociedades en diferentes tiempos, lo han hecho bien, desde el punto de que los pocos que han habido lo han hecho más o menos, no lo han hecho bien, pero más o menos, producto de que hay cierta inclinación a Dios, producto de que hay cierto anhelo, producto de que hay cierta fe. Por eso es que han hecho las cosas más o menos, pero la mayoría buscan otros refugios, muchos en la idolatría, muchos en la hechicería, muchos en el ocultismo, muchos en diferentes ideologías que lo que hacen es alejar al hombre de Dios. Muchos lo que hacen es la fuerza, el miedo, la coacción, el chantaje. Entonces esas son las herramientas y las estrategias que el hombre usa muchas veces para gobernar a su semejante. Entonces, ¿producto de qué? De que hay una naturaleza caída en el ser humano. Entonces el hombre no puede gobernarse a sí mismo, lo ha demostrado, ya son 6.000 años sobre la faz de la tierra, ¿verdad? No es que la tierra tenga 6.000 años, el hombre tiene 6.000 años sobre la faz de la tierra, pero no ha podido. No ha podido. Entonces, el reino de los cielos es el que está en acción para un día manifestarse físicamente, ¿verdad? Físicamente en esta tierra. Pero Dios no puede gobernar sobre este mismo ser humano sin ser reformado. Entonces,
la importancia para que nosotros podamos disfrutar físicamente el reino de los cielos es que seamos transformados como naturaleza, seamos regenerados. Esa es la palabra bíblica, seamos regenerados, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para poder vivir ese tiempo maravilloso que el Señor ha prometido. Así que es imposible que el reino de los cielos se manifieste en este tiempo. Es imposible, en el sentido físico me estoy refiriendo, porque no hay una coherencia. El hombre no puede, no quiere someterse a la gobernanza de Dios, no quiere. Si miramos desde los inicios, por ejemplo, esta gente era liderada por un líder que ellos mismos levantaron, un hombre vigoroso, un hombre cazador, ¿verdad?, relacionado a lo militar. La caza siempre estuvo relacionada con lo que es el carácter militar. Entonces, este hombre se levantó como un defensor que venía y defendía de las bestias, defendía del salvajismo, de las diferentes especies de animales que había en ese tiempo, atacaban a la gente. Entonces este hombre se levantó como un protector, su nombre era Nimrod. Entonces a este hombre lo levantaron como un líder, comenzó la época lideral de gobierno. Entonces lo eligieron a él como líder de ese momento. Entonces, y esa ha sido la historia siempre, ¿verdad? Entonces, así se gobierna el ser humano, Entonces, es esa la manera. Es que de manera natural el ser humano no puede, ¿verdad? No puede. Miramos, por ejemplo, otro caso que está en Mateo 21:33. Inclusive, con personas que ya conocían cierta enseñanza. Miramos 21:33, mira cómo dice el 21:33. Mateo 21:33. Dice, oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malvados destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. O sea, aquí está bien claro y bien específico. Es más, las personas que fueron enseñadas, que es el pueblo de Israel, a eso se refiere esta parábola, y que eran
un ejemplo para todas las naciones. Dios levantó al pueblo de Israel como un ejemplo a todas las naciones, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos, que Dios les dio la palabra, no todos pudieron obedecer en diferentes tiempos a Dios. A pesar de que eran enseñados, a pesar de que eran instruidos, a pesar de que eran desde su niñez diestros en lo que es la Escritura y conocían los principios, los preceptos de cómo proceder en esa sociedad que el Señor venía formando y que fueron ejemplos para muchas naciones, porque era donde se enseñaba la palabra de Dios, ¿verdad? El Torah, el Pentateuco, que eran los libros del Antiguo Testamento, se enseñaban. Pero a pesar de todo ello, muchos gobernantes se corrompieron en diferentes tiempos. ¿Por qué? Porque ya cuando la persona tiene esos lugares y esas posiciones, son tendenciosas a caer, a desviarse. A veces empiezan con buenas intenciones, pero después se van en otra dirección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces la misma gente los enferma y los comienzan a idolatrar, los comienzan a levantar y a ponerlos en pedestales. Entonces, eso es peligroso. Entonces, eso hace que muchas personas se corrompan, muchos gobernantes se corrompan. Entonces, es difícil. Ahora, este asunto, por ejemplo, esta gente quería los beneficios de Dios, como es un caso muy típico. Nosotros queremos, el ser humano quiere los beneficios de Dios, ama la vida, ama todo lo que tiene, pero quiere estar lejos de Dios, no quiere ser gobernado por Dios, no quiere la ley de Dios, la quitan, no la enseñan en las escuelas, las tiran para otro lado. No queremos la ley de Dios, no queremos a Dios. Ese es el hombre caído. Entonces, por eso el reino de Dios no puede manifestarse en esta tierra con un hombre que no haya sido regenerado. Es imposible. Es imposible, no hay una coherencia, no hay una conexión, es imposible. Por eso es que el hombre tiene que ser regenerado. Por eso es el Evangelio, para nosotros hacernos aptos, para transformarnos. Por eso el Señor nos enseña una doctrina para poder proceder, para tratar a nuestro prójimo, para tratar a nuestros padres, para tratar a nuestra familia, para tratar a nuestro vecino, porque estamos siendo preparados para vivir en ese reino, en este tiempo. Entonces, esta gente, los gobernantes comenzaron a dominar a sus súbditos, a su pueblo, y trajeron un sistema de corrupción, tanto que cuando vino el mismo Jesús, ¿verdad? Entonces lo rechazaron, lo votaron, no queremos tu enseñanza. Eso le dijeron. Y entonces planificaron y buscaron la manera de cómo inventarle unos casos y los trajeron a los tribunales, y como a nadie le correspondía, a nadie le convenía ese sistema de enseñanza, entonces lo mataron, ¿verdad? Sabiendo y conociendo que ahí estaban los planes de Dios. Pero miremos el aspecto humano, miremos el aspecto humano. No miremos el asunto ahorita de los propósitos de Dios, ¿verdad? Porque Dios es así, Dios hace sus planes, pero miremos el aspecto de los hombres, del momento. Entonces no queremos, pero queremos la tierra, queremos que sea de nosotros, ¿verdad? Entonces, así es como funciona el ser humano, producto de que hay una corrupción, una naturaleza caída en él. No se ajusta a las leyes de Dios, a los preceptos, a los principios de Dios. Es su naturaleza. Hay rebeldía natural, producto de la caída. Amén. Entonces, le dijeron, este es el heredero, matémoslo. Entonces, el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa por conservar, por tener, por poseer, por dominar. Capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, eso entendámoslo. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Entonces, el hombre, hermano, hay una necesidad. El hombre debe de ser gobernado por Dios. Amén. Mire, Dios creó al hombre con una conciencia, con una voluntad. Dios no lo creó robot. No lo creó un
un objeto inanimado. No, precisamente por eso es que el hombre necesita llegar al conocimiento de la verdad, porque tiene una conciencia. Tiene una conciencia, ¿verdad? Entonces el hombre necesita ser enseñado para llegar a tener el conocimiento y poder proceder de manera independiente, de manera autónoma, pero por eso es que el hombre necesita ser enseñado, por eso es que el hombre necesita sujetarse, por eso es que es la necesidad de la obediencia, porque el hombre tiene una conciencia, Dios le dio en su soberanía esa conciencia, esa voluntad, en la que el hombre puede hacer lo que se le antoje con ella. Como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, por eso es que es necesario la ley, por eso es que es necesario la palabra, la instrucción, el conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros de manera voluntaria podamos someternos al sistema de gobierno de Dios. Entonces, por eso dice la palabra, los mansos heredarán la tierra. Entonces, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Pero eso, hay que ver el sentir en nosotros, la conciencia, la voluntad. Imagínate, si nosotros fuéramos seres inanimados y estamos gobernados por Dios, no pudiéramos discernir entre lo malo y lo bueno porque no tuviéramos conciencia. Podríamos matar a una persona, pero no pasó nada porque seríamos seres inanimados, entonces no habría el sentimiento de culpa. No existiera ni lo malo ni lo bueno. Pero existen lo bueno y lo malo, como dice Génesis capítulo 1, verso 26. Ahora el hombre es como uno de nosotros. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre ahora es como uno de nosotros, que sabe lo bueno y sabe lo malo, sabe discernir. Entonces, por eso es que nosotros, existe lo malo, existe lo bueno, porque nosotros mismos somos seres que tienen una conciencia. Ya no es que Dios nos creó esto, nos creó, no. Como tenemos una conciencia, como tenemos una voluntad, es que podemos entender que si hacemos daño a alguien, le estamos haciendo un daño. Es por eso que podemos entender de que si hacemos esto, nos estamos rebelando contra Dios. Es por eso que podemos entender de que si hacemos esto, estamos obedeciendo a Dios. Entonces se necesita aceptar al Señor, se necesita aceptar a Jesús, y aceptar a Jesús significa aceptar su enseñanza. Entonces, cuando nosotros hacemos eso desde nuestra voluntad, desde nuestra conciencia, entonces estamos aceptando el reino de Dios. Y entonces necesitamos una regeneración, una transformación en nuestra vida para poder entrar conscientemente y con nuestra voluntad en ese reino. En ese reino. Amén. Necesitamos eso. Por eso es que el evangelio, por eso es que se predica, y dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra, porque es necesario escucharlo. Es necesario, así es como trabaja, así es como funciona. Y si uno quiere rechazar eso, pues lo va a rechazar, ¿verdad? Entonces, porque no somos seres inanimados. Así se maneja toda la creación de Dios. En eso, así de esa manera se explica inclusive la rebelión de Luzbel. Él con su propia voluntad, él con su propia determinación, él quiso ser rebelde delante de Dios. Entonces él cayó, producto de que tiene una voluntad. Toda la creación de Dios tiene una voluntad. Entonces cuando nosotros decimos, venga tu reino, estamos diciendo, venga tu sistema de gobierno a nosotros. Porque nosotros aquí no podemos, hemos hecho un desastre como seres humanos. Entonces necesitamos la ayuda de Dios, que venga a ayudarnos, que venga a ser propicio. Por eso es que el Señor incluye esa oración en nuestro día a día, en nuestro devocional, en dándonos el modelo de oración. Un modelo que es aconsejable que nosotros usemos en nuestro devocional en el día a día. Un día vamos a estar hablando de eso. Así que mira, como dice aquí, como te digo, hay un rechazo natural del ser humano. Hay un rechazo natural.
Miremos, por ejemplo, Romanos 1.24. Romanos 1.24. Mira cómo dice Romanos 1.24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hablando de la culpabilidad del hombre. Dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, dice, vamos a leerlo desde el 18 para que lo agarremos un poquito más claro. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces está hablando de la corrupción del hombre, está hablando de que el hombre, cada quien se fue por su propio camino, como dice Isaías. Isaías 53:6, vamos, leámoslo, porque es necesario leerlo. 53:6, mira cómo dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero ¿cuál era el problema de nosotros? Que no quisimos la gobernanza de Dios, no quisimos la ley de Dios, y cada quien se fue en su propio camino. Cada quien se fue en su propia dirección. Y hasta el día de hoy eso es repetitivo en cada ser humano. Llega un momento en el ser humano, de niño pasa a adolescente. Ya cuando llega la adolescencia, ya comienza a despertar al mundo. Y ya comienza la carne a insinuarle el pecado. Entonces, en esa etapa es cuando la mayoría de seres humanos, cada quien se va por su camino. Otros no, otros que tienen el conocimiento de Dios se mantienen, pero batallando y luchando contra sus tentaciones, contra sus atracciones carnales, hasta que verdaderamente el Señor les da la victoria. Y así es como funciona, pero es la carne la que impulsa, cada quien se va. El hombre no quiere, rechaza, de manera natural. Esa es una manera que el hombre quiere gobernar su propia vida. El hombre quiere irse, que nadie le diga nada, que nadie le corrija, que nadie le enseñe, no, él quiere gobernarse a sí mismo. Es la naturaleza rebelde del ser humano. Entonces es imposible hasta que uno se arrepiente, hasta que uno viene a Cristo, ¿verdad? Entonces, miremos otro caso, por ejemplo, como dice ahí en 1 Corintios 6, 9. Mira cómo dice. 1 Corintios 6, 9. Mira cómo dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, dice la palabra del Señor que no nos equivoquemos, dice no erréis, eso quiere decir no nos engañemos a nosotros mismos.
Como hay, por ejemplo, personas y gobernantes que dicen, no, este es el reino, nada de eso, que es el reino de Dios. Nada, ningún sistema de gobierno sobre la faz de la tierra puede compararse con el reino de Dios. Eso es imposible. Esa es una falacia. No va. Entonces dice, no nos equivoquemos. Dice, no nos equivoquemos. Hay una diferencia entre el que quiere ser parte de este reino y el que no quiere ser parte de este reino. Entonces hace una lista y dice, mire, si ustedes andan en estas cosas, es lo que está diciendo la palabra, ustedes están equivocados si piensan de que son parte del reino de Dios. ¿Verdad? Entonces, y nos da la lista y nos dice, ni los fornicarios, ya sabemos lo que es fornicación, ¿verdad? Es la relación sexual entre personas que no están casadas o lo que está de moda hoy en día, la unión libre. Básicamente la fornicación es la relación sexual sin commitment, sin compromiso, ¿verdad? Sin compromiso, cada quien por su lado, sabiendo de que esa relación se puede quebrar en cualquier momento. Entonces, ese no es un estilo de proceder en el reino de Dios. Amén. Porque en el reino de Dios hay principios, hay leyes. Entonces sigue diciendo, ni los idólatras, porque el centro del reino de Dios es Dios. Entonces no un idólatra que adora imágenes o que adora una persona y hasta le dice ídolo, un cantante, un deportista o lo que sea, un grupo de música, un ídolo que esté en un nicho, un ídolo que esté en cualquier lugar, una imagen, y la gente va y se desborda. Entonces eso no es parte. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros estemos con el Señor va a ser nuestra luz, Él va a estar con nosotros. Entonces, si nosotros tenemos un corazón idólatra, no vamos a poder ver a Dios. Entonces, tenemos que despojarnos de ese corazón idólatra. Dice, los adúlteros, una persona que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, o cualquier otro tipo de adulterio que hay, por ejemplo, el que mira a una mujer para codiciarla y adulteró en su corazón, el Señor nos enseñó eso. ¿Ya? Entonces, o una mujer que se viste de una manera provocativa para que la vean en la calle, en su lugar de trabajo, de una manera con un espíritu sensual, para que los hombres la vean y se imaginen, le den fantasías a la mente. Entonces, con esas intenciones y ese estilo de proceder, no podemos entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces, o el adulterio cibernético, que es de moda hoy en día, ¿verdad? Personas que tienen una relación al otro lado con otras personas que ni siquiera nunca han visto, pero hay una relación de pareja, vía internet, vía devices, vía redes sociales. Ese es otro tipo de adulterio. O sea, no podemos decir que somos parte del reino de los cielos o que el reino de los cielos habita en nuestro corazón si nosotros procedemos de ese modo, porque eso no es propio de los hijos del reino. No es el fruto que el Señor espera en nosotros. Dice, los afeminados, ¿verdad? Hay sociedades de hombres, hay tiempos en que los hombres tienen esa inclinación afeminada. No llegan al punto de la homosexualidad, pero son afeminados. Dilatan hasta 3 horas haciéndose una barba en el espejo. Se depilan, un montón de cosas. Eso es ser afeminado. No solamente es la manera de caminar, no es solamente la manera de hablar, no. Hay muchas otras expresiones que expresan que un hombre no es varonil. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, no tenemos que tener rasgos femeninos o expresiones femeninas en nosotros, porque nosotros tenemos una personalidad varonil. Entonces, hay modas, hay ropas, hay muchas cosas que son femeninas. Entonces, ¿verdad? Entonces, ahí habla la persona, afeminados. Hay modas y sociedades que han sido gobernadas por esto, se le llama modas, ¿verdad? Entonces,
Sigue diciendo, dice, ni los que se echan con varones. Aquí está hablando específicamente de la homosexualidad. O sea, no necesariamente una persona que se echa con varón, o sea, que tiene una relación homosexual, tiene que ser afeminado. No necesariamente. Entonces hace la diferencia por eso precisamente. Precisamente por eso hace la diferencia. Entonces, los que se echan con varón habla específicamente. ¿Por qué? Porque es una de las depravaciones que hay en el ser humano. Una de las depravaciones más profundas de lo que es una de las degradaciones más profundas, el homosexualismo, el lesbianismo. Porque es un pecado que blasfema contra la naturaleza, es un pecado contra natura, es un pecado que va directamente a una ofensa y un desafío hacia Dios, ¿verdad? Por eso la Biblia le llama pecado contra natura o pecado contra naturaleza. Ya vamos a estar viendo acerca de los pecados contra naturaleza. Les debo ese estudio. Sigue diciendo aquí, echan con varones, dice, ni los ladrones. Imagínate gobernando en el reino de los cielos y robando. Es imposible. No va. La corrupción no va. O personas tendenciosas a corromperse. No va eso con el reino de Dios. Sigue diciendo aquí, ni los avaros. Imagínate, personas que tengan la capacidad de que se les confíe el tesoro, por ejemplo, comunitario, digamos que es el dinero de todas las personas que se está recogiendo y con fines determinados, pero esta persona le echa mano, o esta persona lo usa como una caja chica, o lo usa para su propio beneficio. El tráfico de influencias, el tráfico y así, o sea, eso no es propio de un hijo de Dios, de una persona que tiene la aspiración por ser parte del reino de los cielos. Entonces, en eso consiste la regeneración, en ser transformados desde esta naturaleza caída a la naturaleza de Dios en nosotros, a la genética de Dios en nosotros, al nacer de nuevo. Esa es la esencia del cambio en aquellas personas que anhelamos el reino de Dios. Eso es lo que hizo aquel hombre que vendió su tesoro, vendió todo lo que tenía por comprar aquel campo, donde estaba el tesoro. Entonces sigue hablando aquí, miren, y dice, los borrachos, amén. Borrachos en todo sentido, borracho, la borrachera no solamente es producida por el alcohol, borracho es llegar a los máximos niveles o sobrepasar los niveles. Por ejemplo, una persona toma hasta cierto punto, pero todavía no ha perdido su sobriedad, tiene cierta manera de percibir su entorno todavía, pero está tomado, está hasta ciertos niveles. Pero cuando ya se emborrachó, ya perdió totalmente todo su consciente. Puede ser droga, puede ser alcohol, puede ser inclusive la tecnología. Muchachitos que pasan, por ejemplo, horas y horas y horas y horas y horas en los video games, en los juegos, por ejemplo, o personas que pasan horas y horas y horas, esos están intoxicados. Por eso es que después ya pierden su sentido común, pierden la lógica, pierden su realidad, ¿verdad? Entonces Satanás es fácilmente una presa para el diablo y cautiva sus mentes, cautiva sus conciencias y los hace hacer cualquier cosa. Entonces no solamente puede estar borracho una persona de alcohol o de vino, puede estar borracho de otras cosas también. Entonces sigue diciendo aquí, ni los maldicientes, las personas que tienen que mencionan 10 palabras, y de las 10, 9 fueron malas palabras y una palabra más o menos. Maledicientes, que no pueden
hablar si no están mencionando otras cosas, otras palabras que ofenden, palabras que tienen su estilo? Yo entiendo, hay sociedades que tienen su estilo de hablar, pero esa es la gente que no conoce a Dios. Pero ya cuando nosotros venimos a Dios, pues tenemos que hacer un cambio. Cómo tratar a los hijos, cómo tratar a la esposa, cómo tratar a nuestros amigos y a nuestros semejantes, ¿verdad? Entonces, yo sé que el hombre cuando no conoce a Dios, pues habla como quiere, porque esa es su vida. Pero ya nosotros los cristianos es diferente, porque ya nos sometimos a una vida de enseñanza, a una vida de regeneración, una vida de cambio para poder heredar el reino de los cielos. Amén. Entonces sigue diciendo, por ejemplo, aquí, los maledicientes, dice, ni los estafadores, ¿verdad? Los estafadores son los que ofrecen una cosa a cambio de lucro, pero usando el engaño. Ya, la estafa es, por ejemplo, yo te doy este teléfono, es bueno, entonces tú me dices, vale $200, te estoy vendiendo una basura que ya no sirve. O vendo un carro como nuevo, como bueno, y a los días ya se le fue la transmisión. Eso es una estafa, eso es un engaño, ¿verdad? O vender algo que no es mío, eso es similar a la estafa. Leonato se llama eso. Entonces, todas esas cosas, cuando hay engaño a cambio de lucro personal, entonces son estafas. O sea, hay gente que vive de esto, del engaño. Hay negocios que te hacen una gran propaganda, una gran oferta y esto y lo otro, y cuando vas a comprar, te mandan nada. Personas que compran una cosa por Amazon y les mandan algo pequeño, ¿verdad? Compran un aire acondicionado que en la foto sale grandísimo, bonito, y cuando le llega es uno de hielo así de este tamaño chiquito. Así es, personas que mandan a pedir un mueble y era algo pequeñito. Entonces, esas son estafas, Entonces, hay muchas maneras en las que las personas pueden engañar a otros. Hay tipos de negocio. Hoy en día, a través de la internet, a cada rato te están mandando determinadas cosas, pero son estafas. Trabajo, te ofrecen trabajo, que vayas a pagar esto y esto. Entonces, ya, ahí está el engaño. Entonces, personas que viven de eso. Estaba viendo un estudio la vez pasada, un reportaje de una persona que en determinado lugar, esta ciudad, no me acuerdo dónde está, en Europa creo que, toda la gente que vive ahí, en ese pueblo, en ese pueblito, la mayoría se dedican a estafar vía internet en diferentes partes del mundo. De ahí están llamando, de ahí están contactando, de ahí están buscando. Y de eso vive ese pueblo, de la estafa, del engaño. Entonces, ese estilo de estafar el sistema, aprovecharse del sistema, aquí por ejemplo, decir una cosa a través de la mentira para obtener algún beneficio, esa es una estafa. ¿Verdad? Entonces hay muchas maneras. Ese tipo de proceder estafador no es de un hijo de Dios, no es de una persona que aspire un día vivir con Cristo, no es propio de él. Hay que ser honesto, hay que ser honesto en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, si uno tiene un negocio, está trabajando, pues hay que hacer lo que dijiste que ibas a hacer y cómo lo ibas a hacer. Sencillo y simple. Y así vas a tener trabajo siempre. Entonces, esa es la manera. Entonces, ese estilo de proceder estafa, con ese ánimo de estafar, la mentira está de por medio en la estafa. Esa es la estafa. Entonces, aquí dice específicamente, dice, los estafadores no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? No heredarán el reino de Dios. O sea, el reino de Dios lo vamos a heredar una vez que nosotros tengamos a Cristo en nuestra vida y seamos transformados. Mira cómo se dice en el 11. Dice, y esto erais algunos de vosotros. ¿A quién le está hablando? Vosotros, nos está hablando nosotros. Los creyentes que hemos
sometido nuestra vida, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón, y nos estamos dejando moldear por la palabra. Amén. Los que queremos, los que esperamos por la fe, los que hemos tenido ese cambio de vida. Entonces, tenemos que irnos purificando de todas estas cosas para poder heredar el reino de Dios. Para poder heredar. Entonces, ahora aquí nos dice cómo está la respuesta. Dice, mas ya habéis sido lavados. Todo eso que lo mencionamos anteriormente, muchos de nosotros anduvimos en esas cosas. Con toda seguridad y con toda honestidad. Todos. Aquí no hay nadie que pueda decir, no, yo no hice esto, yo no hice lo otro. No. Lo hicimos, anduvimos en muchas de esas cosas. Y tal vez peores. Pero hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Hemos sido transformados. Hemos sido perdonados. Hemos sido limpiados por la sangre del Cordero. Porque queremos heredar el reino de Dios. Queremos vivir con nuestro Cristo. Queremos reinar con Él. Nosotros nos acostumbramos a decir, Él nos hizo reyes y sacerdotes, pero a veces no hay cambio. Entonces, expresemos que somos reyes y sacerdotes de nuestro Dios con el cambio de nuestra vida, con la regeneración de nuestra vida. Entonces, miremos cómo sigue diciendo aquí. Dice, lavados, ya habéis sido santificados. Santificados es un proceso. La santificación es un proceso. El ser santo es un estado. Entonces, mediante el proceso de la santificación, el Señor nos viene renovando, regenerando y nos va despojando por medio de la palabra. Entonces, la santificación es el conocimiento de la palabra que nos enseña a actuar en sentido contrario a como actuábamos antes. Y ese cambio se llama santificación. Es un proceso. Y nos va haciendo cada día más aptos para heredar ese reino maravilloso. El reino de Dios. Entonces te das cuenta por qué es que el reino de Dios no puede ser instaurado en este tiempo con este tipo de gente que en la que nosotros somos. Precisamente por eso, porque no hay cabida. Pero el reino de los cielos opera en nosotros, mediante la transformación de nosotros, mediante la palabra, mediante el Cristo maravilloso que vive en nosotros. Amén. Entonces sigue diciendo aquí, mira qué bonita la palabra, sigue diciendo, dice, sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Ven? No puede haber salvación sin justificación. No puede. ¿Por qué? Porque el Señor no puede salvar a un grupo determinado arbitrariamente. ¿Qué quiere decir arbitrariamente? Sin pagar el precio. Es como, por ejemplo, un juez que está juzgando una persona, digamos que está juzgando a alguien, un criminal. Y supongamos que ese criminal es su hijo. Entonces el juez viene y entonces la persona mató a alguien. O digamos que no mató, vamos a ponerle un crimen un poco de menor cuantía. Entonces, digamos que robó o causó daños en la propiedad privada. Entonces, el juez, ¿verdad? No puede ser juez y parte, pero vamos a permitirle que juzgue, pues. Entonces, resulta que en vez de condenar a su hijo, porque es su hijo, lo absuelve sin resarcir los daños de los ofendidos de la propiedad privada, sin pagarle pues a las personas dañadas la cuantía del valor de las cosas que dañó su hijo. Entonces ese juez está procediendo mal, mala praxis, está
procediendo mal, está abusando de su poder, está usurpando de su poder, de su posesión que le ha conferido la gente, la sociedad, para que los juzgue, pero él, como es su hijo, está procediendo arbitrariamente, o sea, que se está haciendo al lado de su hijo, y está haciendo la ley a un lado, solo porque es su hijo, y lo saca y lo deja libre. Eso no es correcto para ningún juez. Pero si lo juzga y lo condena, y después él de su bolsa paga todo lo que su hijo dañó, entonces está cumpliendo la ley. Está haciendo justicia, porque condenó a su hijo y pagó los daños. Entonces su hijo puede ir libre. Pero él pagó los daños. Así es Dios, esa es la justificación. La paga del pecado es muerte. Entonces, para nosotros ser salvos, teníamos que ser justificados. Primero, ¿cuál era la paga de nuestra justificación? La muerte. Pero la muerte no cualquier muerte, la muerte de un justo que no haya pecado, para que esa justicia pudiera alcanzarnos a nosotros. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu. Entonces, por eso dice aquí, hemos sido justificados. Entonces, nosotros que anduvimos en todas esas cosas que hemos mencionado y mucho más, estábamos en deuda con Dios. Como está todo ser humano está con esa deuda delante de Dios. Pero Dios quiere resarcirte los daños. Y ya lo hizo, ya pagó el precio, la muerte. Entonces, en esto consiste el creer que la sangre de Cristo paga mis daños, paga mis deudas. Y esa es la justificación. Entonces, no puede haber salvación sin justificación. Entonces, es necesario aceptar la justificación, la justicia de Dios, para que nosotros seamos salvos. Y una vez salvos, somos aptos para el reino de Dios, para heredar el reino de Dios. Amén. Entonces, así es como funciona el asunto. Ahora, por eso es que dice, ya habéis sido justificados. Volvamos a leerlo. Dice, si no, dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, aceptar el reino de Dios es aceptar a Cristo en nuestra vida el día de hoy. Y la palabra nos va a ir regenerando. Viene la justificación, viene la salvación, viene el perdón de pecados y viene la regeneración constante, la santificación, para que nosotros podamos heredar el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, amado hermano. Bendito Dios. Gracias por escucharnos. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Que Dios te siga bendiciendo. Entonces, el reino de los cielos, parte 2. Así que, Padre, gracias por este momento que tú nos has regalado. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu nombre sea glorificado. Tu nombre sea exaltado, Señor de la gloria. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos, Señor mío, a todas las personas que se encuentren al otro lado, Señor mío, de esta cámara, Padre Celestial. Y que les traiga bendición, que les traiga sanidad en sus vidas, que venga la regeneración de la palabra, del Espíritu, que el proceso de santificación los vaya perfeccionando cada vez más y que un día, Señor mío, podamos heredar esa maravilla que es el reino de los cielos. Que Dios te bendiga en gran manera.